Finalmente vamos a pasar a estudiar el problema de la ética o la moral en Descartes, que también forma parte de la EBAU. Hemos visto cómo Descartes lleva a cabo la demostración de la existencia del mundo exterior, basándose en la existencia de un Dios que por ser perfecto no puede ser engañador, y a continuación vimos en su antropología, en su tratamiento del problema del ser humano, cómo considera que el ser humano es un compuesto de alma y de cuerpo. El alma sería la sustancia pensante, ¿no? Mientras que el cuerpo sería la sustancia extensa. Y veíamos que esto daba lugar al problema de la comunicación de las sustancias que él resolvía con la introducción de la glándula pineal como mediadora entre el alma y el cuerpo. Pues bien, una vez que tenemos esta construcción metafísica, esta metafísica racionalista, donde está la sustancia infinita de Dios, las sustancias pensante y extensa, y por un lado el alma, por otro lado el cuerpo, la cuestión que se plantea Descartes es cuál debe ser el comportamiento moral, el comportamiento ético del ser humano. ¿Cómo ha de comportarse el ser humano en el mundo si quiere vivir bien y alcanzar la felicidad? Pues Descartes considera que la respuesta a esta pregunta se encuentra en la moral, que, como él mismo declara, constituye el grado más alto de la sabiduría. Antes de formular el método y de descubrir la primera verdad, la verdad del cogito, la verdad del yo pensante, Descartes se da cuenta de que, el joven Descartes, ¿no? De que es necesario vivir, es necesario desenvolverse en la vida y por tanto, antes de iniciar todas las investigaciones que hemos visto a lo largo del tema, pues él se plantea desarrollar y aplicar una moral provisional, lo que llama una moral provisional, ¿no? Que le permita ir, pues digamos, viviendo con el máximo grado de corrección ética y con la máxima felicidad posible. Luego, dice él, si llego a demostrar que existe un Dios, si llego a conocer alguna primera verdad, pues quizás sea posible ya construir una moral más sólida, una ética filosófica, basada sobre fundamentos más sólidos. Pero mientras eso no haya sucedido, mientras me encuentre todavía en el curso de la investigación, estamos hablando evidentemente del Descartes joven, pues es necesario aplicar algún tipo de reglas para comportarnos en la vida y a eso lo llama él la moral provisional. Esa moral provisional cartesiana básicamente consta de tres máximas, de tres reglas de conducta. La primera regla, dice Descartes, consiste en saber adaptarse a las costumbres y las leyes del país donde se vive, para llevar una existencia lo más, digamos, desenvuelta, lo menos problemática posible, ¿no? En segundo lugar, segunda regla, hay que ser firme y resuelto, dice Descartes, en las acciones que uno decide o resuelve emprender. Es necesario meditar, primeramente, bien lo que se va a realizar, pero una vez que uno ha decidido realizar cierta cosa o llevar a cabo cierta acción, es necesario, digamos, ser resuelto y ejecutarla. No empezar con dilaciones, dubitaciones, porque esto finalmente conduce a que nuestra acción sea ineficaz. Y tercera regla de esta moral provisional, según Descartes, es menester no intentar alterar el orden del mundo ni desear aquello que sea imposible. Es decir, es necesario hacer de la necesidad una virtud. Porque Descartes, que había tenido conocimiento del desastre que había provocado en su época la revolución que había tenido lugar en Inglaterra, con la decapitación del rey, la guerra civil, con los puritanos, en fin, todos esos desastres, ¿no? E incluso la guerra de religión que había habido en Francia, pues, digamos, se da cuenta de que muchas veces intentar alterar el orden de las leyes o intentar romper con el orden establecido termina provocando una situación de mayor injusticia, de mayor desorden y de máxima infelicidad. Como vemos, pues, la moral provisional de Descartes es una moral muy acomodaticia, es una moral que intenta ajustar al individuo, al mundo en torno y no pretende cambiar la realidad ni hacerla más justa. Bien, pero una vez
que Descartes ha encontrado, como hemos visto en el curso de su investigación, las reglas del método, ha descubierto la primera verdad absolutamente cierta y evidente, la existencia del cogito, del yo pienso, una vez que ha demostrado la existencia de Dios, la sustancia infinita, una vez que ha probado, digamos, la existencia de la sustancia pensante, de la sustancia extensa, una vez que ha construido, digamos, toda esa metafísica y cree ya tener ideas claras y distintas acerca de la realidad que le rodea, pues considera que es necesario sustituir esa moral provisional por una ética filosófica, una ética más sólida, mejor fundamentada, que él describe como una moral del buen juicio. Una moral del buen juicio, ¿vale? Por tanto, en Descartes tendríamos dos morales, dos éticas, una provisional que él desarrolla en su juventud con las reglas que hemos enumerado y una filosófica que él desarrolla ya después de haber llevado a cabo su investigación, haber descubierto la existencia del yo pensante y haber demostrado la existencia de la sustancia infinita, es decir, de Dios. El centro de la ética cartesiana, es decir, ya de la moral del buen juicio, es la libertad del sujeto, el libre albedrío de la voluntad, que asemeja al ser humano a Dios y, según Descartes, pues le diferencia radicalmente de los animales, ¿no? Por tanto, la razón y la libertad son las dos características que diferencian al ser humano de esas máquinas semovientes que son los animales, ¿no? Según Descartes, el ser humano es tanto más libre cuanto más fuerte es su alma, ¿eh? Es decir, cuanto más ejerce el autodominio. Y el autodominio supone el control de las pasiones del cuerpo a través de la razón, encaminándolas hacia el bien. Claro, para que la libertad del sujeto logre controlar las pasiones, logre dominar esa fuerza, ciega y oscura de las pasiones, esa parte irracional del ser humano, es necesario que la razón posea ideas claras y distintas. Por tanto, la clave de la ética cartesiana es juzgar bien, juzgar bien, porque quien conoce la verdad, quien se guía por ideas claras y distintas, pues no dejará de actuar correctamente. En cambio, quien tenga ideas oscuras y confusas, quien no conozca la verdad con claridad, pues tendrá una mente turbia, juzgará mal y por tanto actuará mal. Como vemos, por tanto, Descartes va a elaborar una versión particular, una versión racionalista muy alejada del original, pero que tiene cierta conexión con el intelectualismo ético de Sócrates y Platón. Por tanto, para que el sujeto actúe correctamente, para que el sujeto actúe de manera moral, éticamente correcta, es necesario que elija bien, que su voluntad juzgue bien y elija bien cómo actuar. Y para ello es necesario que la razón del sujeto posea ideas claras y distintas que le lleven a juzgar correctamente y no equivocarse. Por tanto, la moral depende en Descartes de esas ideas claras y distintas de la razón, mediante las cuales esa razón domina las pasiones del cuerpo y consigue el autodominio del sujeto. La virtud más perfecta, según Descartes, y esto es un elemento, digamos, un poco diferenciador de éticas anteriores, es la generosidad. La generosidad, esa es la virtud más perfecta y la virtud más elevada. También, dice Aristóteles, es la virtud que garantiza la máxima felicidad y la máxima alegría a la que puede aspirar el ser humano. ¿Por qué la generosidad? Porque es la virtud que conduce a perdonar. Es decir, el individuo, si tiene ideas oscuras y confusas, puede dejarse llevar por sus pasiones y odiar enormemente a una persona, incluso llevar a maltratarla o a matarla, ¿no? Mientras que si el sujeto tiene ideas claras y distintas, pues puede darse cuenta de que esas pasiones son exageradas, que es necesario controlarlas y puede perdonar al adversario generosamente. Por tanto, esa generosidad muestra el autodominio del ser humano, el dominio de la razón sobre las pasiones, ¿no? Todo me induce a maltratar a esa persona, a castigarla, a golpearla, a asesinarla, etcétera, pero mi razón me dice que ese odio es una idea oscura y confusa
y por tanto controla mi comportamiento y me lleva a ser generoso y perdonarla. Por tanto, la virtud más elevada, la virtud más perfecta, repito, según Aristóteles, es la generosidad. Además, dice Aristóteles que también es la generosidad la virtud que garantiza la conservación de la sociedad y del Estado, porque, según Descartes, un gobierno justo siempre es aquel en el que el gobernante se muestra más razonable, es decir, aquel gobernante que basa su legislación en la razón, no en la alternancia irracional de las pasiones, no se deja llevar por la sinrazón de las pasiones, sino que ejerce el poder mediante ideas claras y distintas que le llevan a ser generoso y a legislar de manera legítima y con justicia. Por tanto, el papel de la razón no solamente es fundamental en la metafísica cartesiana, sino también en su ética y también, como estamos viendo, en su teoría política. En el control de las pasiones que ejerce la virtud, que ejerce la razón, juega, según Descartes, un papel muy importante la glándula pineal, que recordad es la que pone en contacto el alma y el cuerpo, ¿no? La razón y la pasión, ¿no? A través de esa glándula, el alma recibe la influencia de las pasiones que proceden del cuerpo, pero también mediante la glándula pineal, el alma, que posee ideas claras y distintas, puede controlar los movimientos del cuerpo, puede controlar la sinrazón de las pasiones, puede transmitirle al cuerpo las órdenes de la razón, de manera que para alcanzar un comportamiento éticamente virtuoso es necesario que la glándula pineal se habitúe a que sea el alma, es decir, la razón, la que mande sobre el cuerpo, es decir, sobre las pasiones y no al revés. Con esto tendríamos explicado los aspectos fundamentales del problema de la ética y la moral en Descartes.